Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo me vayan a ver esta grabación. La idea es hablar un poco de la parte de neuro, todo lo que es del callado hacia arriba, todos los vasos supraórticos. Eh, lo vamos a separar un poco en comparación con el año pasado, que apuntamos un poco más a los vasos cerebrales. Vamos a hablar un poco también de lo que es anatomía básica, porque la anatomía ya la vieron en anatomía 3, anatomía 2. Vamos a hablar un poco de lo que es cuello también, porque hemos visto también procedimientos, últimamente hemos visto procedimientos de las carótidas comunes y bueno, también apuntando o diferentes procedimientos que a nivel cerebral que también hacen diferentes cosas a nivel de cuello, ya sea balonear o comprimir un sector para ver si tiene irrigación, el contralateral, etcétera, vamos a ir viéndolo, para también dar a conocer de que también lo que es vasos de cuello también hay procedimientos. ¿Tá? Entonces, por un lado vamos a ver anatomía general, vamos a ver diagnóstico o tratamiento de vasos de cuello y vamos a ver todo lo que es a nivel cerebral, ¿tá? Intracraneal. Bueno, muy bien. Durante esta presentación vamos a sumarle también el sector de cuello, porque hemos visto que últimamente se han realizado diagnósticos y tratamientos de carótidas comunes. Entonces agregaríamos a la parte de circulación cerebral y los diferentes procedimientos que vamos a ver a lo largo de la presentación, ya sea este y este, agregarle el sector de cuello. A su vez también vamos a agregar, tenemos que entender y comprender la anatomía radiológica, ya sea básica y que es normal y que también puede ser patológica, ¿no? O con sus respectivas eh, variantes anatómicas que pueden haber que no son patológicas. ¿Tá? Bueno, diferentes procedimientos como que es hay un stop de una arteria, que son los ACV isquémicos, que lo vamos a ver, que se realizan las trombectomías mecánicas, dependiendo del sector y el paciente es candidato a realizarse este tipo de procedimientos, los ACV hemorrágicos, cómo se tratan, cómo se ven, qué tipo de materiales son utilizados para embolizar, que es tapar, ya sea con materiales, en este caso coil, o hay otros diferentes metales, y bueno, cómo se ven, cómo se tratan y cómo es el procedimiento en lo que son las malformaciones arteriovenosas, esta arteria comunica la vena, en este nido, y bueno, cómo se estudia. Bueno, acompañado de esto, tenemos que centrarnos en lo que es la anatomía. Si bien la vamos a ver muy por arriba, porque hay materias específicas para esto, eh, vamos a tener que comprender lo que son los vasos del callado hacia arriba. ¿Sí? Que lo van a ver, que el paciente va boca arriba, es un estudio, este tipo de procedimientos se pueden hacer con un arco en C, vamos a apuntar a lo que es la angiografía, porque es lo que nos lleva a trabajar nosotros en el centro cardiovascular, pero se pueden hacer procedimientos neurointervencionistas con un arco en C. Por supuesto que la energía recibida y el tiempo recibido de fluoroscopía puede limitar el estudio sobre el calentamiento del tubo y demás, pero se pueden realizar. También pueden variar las herramientas por proceso, que no es lo mismo que un equipo que está dedicado para ese tipo de procedimiento como es un angiógrafo, pero se pueden realizar estos estudios con un arco en C, ¿sí? Con herramientas de vascular, o sea, lo que es road mapping, lo que es sustracción, variar las cantidades de imágenes por segundo, eso sí se puede realizar, siempre y cuando tenga como la herramienta de sustracción y road mapping.
¿sí? Bueno, para esto necesitamos que saber comprender un poco de la anatomía radiológica básica, como lo dije en la diapositiva anterior. Pueden surgir variantes normales y pueden surgir patologías en estos sectores y más hacia arriba. Por eso también vamos a agregar, como dije, lo que es anatomía y diagnóstico tratamiento de lo que es cuello. ¿Tá? Vamos a encontrar un callado, ¿tá? Con el tronco brachocefálico, la subclavia derecha con su vertebral que se une a la basilar. Del otro lado también la subclavia izquierda con su arteria vertebral izquierda uniendo la basilar y el sector posterior. A su vez, del tronco brachocefálico nace la arteria común derecha que da origen a la externa, carótida externa y la carótida interna, que es la que vamos en realidad vamos a estudiar. Y por el otro lado también la carótida común izquierda que da origen a la arteria carótida externa y la interna, ¿tá? Que después van a formar el polígono de Wills en el nivel cerebral. ¿Tá? Esto lo tenemos que comprender básico. Vamos a ver, en un frente lo vamos a ver así, pero vamos a tener el problema de que hay superposición, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera cateterizar, o sea, meter, eh, colocar guías y catéteres hacia un sector de la cavidad interna, por lo general, porque lo que vamos a ver es importante, eh, desplegar este callado que lo hacemos con una oblicuo anterior izquierda, o sea, el detector hacia la izquierda del paciente. ¿Sí? Esto es lo que se mueve, por lo general lo que se mueve es el detector. Rara vez movemos al paciente, o sea, el cuello, por alguna casualidad, podemos generar que el paciente, si el paciente colabore, no está entubado obviamente, o a veces intubado también, movemos el cuello para desplegar ciertas estructuras, pero por lo general lo que hacemos es mover el detector de imagen para dar oblicuidad y desplegar estructuras. ¿Tá? Lo mismo, todas las estructuras estas que ya fueron mencionadas se despliegan en la única anterior izquierda de 30 a 45 grados. Esta diapositiva es sacada de la bibliografía, pero es a modo de ver con números las estructuras antes mencionadas y que, bueno, nos van a servir como guía de anatomía radiológica. Bueno, muy bien. Si bien puede ser estudiada este sector de la carótida externa, hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque van a ver de que no siempre los catéteres suben hasta la carótida interna, que no da ramas en el cuello y se sube hasta el cráneo. Lo que sí da ramas es la que irriga toda la parte facial, occipital, lingual, todo este sector de la cara. ¿Tá? Eso lo van a ver porque es donde se inyecta contraste y el catéter queda abajo, lava y también se pinta, vamos a decir, todo el sector de la cara. ¿Tá? Por eso también es importante este, ver, si bien a veces son inyecciones manuales por parte del médico, no siempre la hace manual, o sea, podemos manejar la bomba eyectora y dependiendo de qué tan lejos, qué tan distal o qué tan proximal quedó el catéter de cierto sector de lo que se vaya a estudiar, también hay que tener en cuenta los valores comprendidos de la bomba porque sabemos que puede lavar y se puede ir a la cavidad externa. ¿Tá? Eso es fundamental también manejarlo. Pero bueno, se intenta desde el punto de vista técnicamente, el médico va a intentar ir lo más selectivo o sea posible. ¿Tá? Muy bien, cuando ya ingresamos salimos de la arteria común, carótida común, y nos vamos a la externa, pero si nos vamos para que es más anterior y lateral, esta que es más posterior y lateral, si bien después vamos a hacer oblicuas para desplegarlas, lo que importa ya de su nacimiento es un sector que se ve en las sustracciones, que es el bulbo carotidio, ¿tá? Que angiográficamente se ve, se proyecta. ¿Sí? Eso es como modo interesante o importante de esta diapositiva, es que ya desde su nacimiento hay un sector
que bueno, como después léanlo por acá, también es importante documentarlo y se proyecta fácilmente en las sustracciones, está lo que queda documentado. Bueno, muy bien, como seguimos desde la carótida común, arteria externa, que irriga toda la parte de la cara y el sector temporal y occipital, también tenemos el sector de la carótida interna que no da ramas antes de ingresar al cráneo. ¿Tá? Eso es importante porque también es distinguida en el momento que a veces hacen fluoroscopía, simplemente hacen fluoroscopía, inyectan contraste y ven y se dan cuenta de dónde están. Cuando tienen dudas si es la externa o la interna, inyectan contraste y se pinta solamente el vaso sin ramificación y ahí se dan cuenta que ya están en la interna. Entonces ya suben materiales directamente porque no es necesario a veces hacer sustracciones o algún road mapping más por debajo para intentar diferenciar la externa de la interna o hacer oblicuas para diferenciarlas. Depende de la anatomía del paciente, no todas las anatomías son iguales, ¿no? Pero es importante eso, que la interna no da ramas antes de ingresar al cráneo. Esa es fácilmente distinguible por esto, por este punto. Llega, llega la carótida interna y ingresa por el agujero carotidio, ¿tá? Del peñasco y se apoya al costado de las apófisis clinoides, ¿sí? Acá, y se bifurca, ¿tá? El cerebral anterior y cerebral medio, unidas por la comunicante anterior, las cerebrales anteriores, ¿sí? Cerebral anterior y cerebral media o silviana, ¿tá? Tiene otro nombre. Muy bien, acá los nombres, ¿tá? De la carótida, ¿sí? De diferentes sectores, ¿sí? Que es importante diferenciarlos del nombre, algunos en particular, cavernoso, clorhidrato oftálmico, ¿sí? ¿Tá? Porque nace la arteria oftálmica que después se va a diferenciar bien en un frente, en un perfil más que nada, obviamente, porque en el frente queda superpuesto al sifón carotidio, pero sí se van a distinguir ciertas estructuras que es importante que las puedan ver, que es, por ejemplo, esto como lo nombré anteriormente, el sifón carotidio, que se ve en el perfil, se proyecta bien de perfil, porque en el frente queda superpuesto, ¿sí? Y la arteria oftálmica, que es importante distinguirla y diferenciarla, que nace y recorre de una forma horizontal por lo general. Este tipo de sectores son importantes, pero más que nada en el informe médico que va a realizar el doctor, ¿sí? Porque dependiendo del sector, de que haya una patología o algo, o una variante anatómica, la va a nombrar con, con esta nomenclatura, ¿sí? Cómo se ve en un frente, ¿tá? Cómo se ve la cerebral anterior y la cerebral media en diferentes sectores, horizontal, vertical y después todo lo que es distal, cómo queda el sifón carotidio superpuesto, ¿sí? Como dice ahí, superpuesto al sifón carotidio y se diferencia la cerebral anterior y la media. Y cómo se ve en el perfil, ¿sí? El perfil, el sifón carotidio desplegado y esta que recorre acá en forma horizontal es la oftálmica que es importante diferenciarlo, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver un poco de anatomía básica, ¿sí? ¿Sí? Bueno, por ahí, acá no se ve muy bien, pero tenemos una pelotita que es patológico, que es un aneurisma, ¿tá? En un sector en particular que, como lo nombramos anteriormente, va a comprender el sector nombrado en esta diapositiva, en qué sector clinoideo, cavernoso, comunicante, el que sea, el que refiere, ¿sí? Las cerebrales anteriores se unen con la comunicante anterior y bueno, viajan paralelas separadas por la voz del cerebro. Y bueno, la arteria pericallosa y callosa marginal, ¿ah? También son importantes reconocerlas porque a veces pueden eh, tener patologías en esos sectores, ¿sí?
cómo se ve en una oblicua, media perfil, que a veces son posiciones que después vamos a utilizar, pericallosa y callosa marginal, cerebral media. Y bueno, esto más que nada por cómo también, en qué precomunicante, sector vertical, sector más distal o cortical. Más que nada por la nomenclatura que usan los médicos para el informe, ¿sí? Cerebral media o silviana recorre la cisura de Silvio y, bueno, irriga todo este sector, lóbulo parietal, temporal y la ínsula del rey. ¿Ah? Algunos sectores, o sea, los sectores más importantes de la cerebral media, M1, M2, M3 y más cortical, M1 horizontal, M2 vertical, M3 por lo general es horizontal y lo otro más cortical. ¿A qué viene esto? Porque después vamos a ver a lo largo de las diapositivas que hay ciertos sectores de esta arteria cerebral media que los pacientes que ingresan en un stop de esta arteria, o sea, de un corte de que se trombosó por algún trombo, por algún coágulo y se tapó, hay ciertos sectores que el Fondo Nacional de Recursos hace la cobertura de este procedimiento. ¿Tá? En las trombectomías mecánicas, en los ACV isquémicos, hay ciertos pacientes que son candidatos a realizarse, otros no, dependiendo, ¿tá? Pero lo vamos a ver más adelante. Cómo se ven en un frente el sifón carotidio superpuesto, ¿tá? Un sector de la cerebral anterior, de la cerebral media en un sector horizontal, M1, M2, M3 y más cortical. Eh, ¿Por qué se pinta solamente esto y no se pintó el otro lado? Me podrán preguntar. Y porque es selectivo. O sea, esta se fue directamente a la carótida interna izquierda. ¿Sí? Y como se ve, no es un perfil, es una media oblicua. Ya se ve el sifón carotidio más desplegado porque ya se asemeja o se tiende al perfil y cómo se ven los sectores ya un poco más superpuestos, pero es importante reconocer la pericallosa y callosa marginal. ¿Tá? Ya se superpone también a la cerebral anterior y toda la parte de la cerebral media. ¿Sí? Pero bueno, obviamente que después tienen ciertos nombres que no vamos a ir al detalle, que va a estar en el informe, sí, seguramente, pero las patologías por lo general están en estos sectores más proximales de la carótida y su bifurcación. Bueno, todo lo anterior sería todo lo que es el estudio del sector anterior, ¿tá? De la circulación anterior. Pero bueno, tenemos el recorrido posterior, que nacen de la subclavia derecha e izquierda, las vertebrales que suben, que recorren por los agujeros transversos de las vértebras cervicales de la parte de la cesta, e ingresan por el agujero magno, donde se van a unir y forma el sector, la arteria basilar, ¿tá? Con ciertos sectores que después también son interesantes e importantes de diferenciarlos, pero bueno, ese es el recorrido básico, vamos a decir, para que ustedes lo tengan en cuenta. Un poco de anatomía acá también, después lo leen, pero más que nada quédense con esos datos. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿tá? Lo que se mencionó anteriormente, recorren de los agujeros transversos, las vértebras cervicales, ingresan por el agujero magno, también es un estudio selectivo, o sea, se va a inyectar en alguna arteria, por lo general la dominante, o se va a ver la circulación del sector posterior a través de una de las arterias vertebrales de modo selectivo, ¿tá? Y bueno, y esto también un poco de cómo se van nombrando a medida que van recorriendo, porque también en el informe médico van a estar estos sectores. Bueno, muy bien. Así como se ve el sector posterior, las vertebrales, con la unión de la basilar y bueno, sus bifurcaciones, que también después la vamos a ver, una anatomía básica, en un frente que van a ver que después no es tan frente común, o se intenta desplegar ciertos sectores óseos, por lo general, para que no genere el artefacto por encima de la arteria. Sí, va a depender mucho de la calidad del equipo, obviamente, después. Y se estudia en una posición y se estudia en otra posición que
que se asemeja al perfil de la base de cráneo, ¿no? Porque esto ya es base de cráneo. Bueno, viendo cómo ingresan las arterias vertebrales y según el tronco basilar y bueno, la porción más distal o la última parte de la basilar son las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores también dan origen a eh, las cerebrales antero superior y las anterior inferior. ¿Sí? Se quedan con eso, toda la irrigación de los hemisferios cerebelosos, el bulbo raquídeo, toda la parte occipital de la base de cráneo, pero vamos a dar un poco más de hincapié, bueno, acá ampliado, basilar, las arterias vertebrales que ingresan, la parte final que son las posteriores, las cerebrales posteriores, las anterior inferior y la posterior inferior. ¿Sí? Con todas sus ramas y irrigando toda la parte de bulbo raquídeo y los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Pero más que nada, este, viendo lo que es en el perfil la pica, que también es importante reconocer esta parte, ¿tá? Que se proyecta en el perfil, ¿sí? Bueno, y para unir el sector posterior con el anterior tenemos comunicantes posteriores, ¿sí? Las comunicantes posteriores y la comunicante anterior que une las cerebrales anteriores, ¿sí? Ahí como que encierra y engloba todo lo que es el polígono de Willy, que ya lo han visto y lo han nombrado en anatomía. Bueno, si bien hay un cateterismo selectivo de la arteria, se estudia la arteria en un tiempo arterial, vamos a tener diferentes tiempos, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, se empieza a elevar ese contraste, lo mismo pasa con la sangre, y se ven los capilares y bueno, el sector venoso. Y también es importante identificarlo porque si bien no tenemos mucha experiencia en lo que es patología venosa, se da, ¿tá? Se puede dar, ¿sí? Entonces es importante también distinguir y diferenciar eh, los senos, longitudinal superior, longitudinal superior, el inferior, la unión, la prensa de ófilo con el seno recto, los transversos, los sigmoides, ¿tá? Las yugulares, como ingresan las yugulares, los petrosos, los cavernosos, o sea, todo el sistema venoso también es importante distinguirlo, porque también, como mencioné anteriormente, pueden surgir patologías en estos lugares. Y bueno, cómo se ve en un frente y bueno, después vamos a ver en un perfil cómo se ven, está longitudinal superior, que es y el inferior, que están superpuestos, ¿sí? En el frente. Los transversos, el sigmoides y la yugular, ¿sí? Superior, acá sería el inferior, el transverso, el recto, perdón, el sigmoides y el acceso, el ingreso de la yugular, ¿sí? Es fácil, es fácil distinguirlos en las arteriografías, las subtracciones, a no ser que falte o algo o haya una patología, pero en el frente de un perfil para que tengan en cuenta eso de que también el sector y el tiempo venoso hay que estudiarlo. Bueno, como lo mencioné, vamos a repartir un poco. Si bien ya vimos un poco de anatomía intracerebral, vamos a este, hablar un poco y que la llevamos a la geografía, o sea, cómo se ve radiológicamente. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer énfasis ahora en lo que es cuello, tanto anatomía como angiografía, como anatomía radiológica, ¿no? Cómo se ve. ¿Por qué? Porque han surgido y van a seguir surgiendo enfermedades patológicas que se tratan en un angiógrafo. No es el paciente que se lleva a Block, sino y que se abre como cirugía común, sino que ahora se intenta angioplastiar, o sea, poner un stent, poner materiales como balón para romper, vamos a decir, esa placa de ateroma, de calcio
que ocluye esa estenosis de esa carótida o lo que sea, y se intenta por ese medio tratar a ese paciente. Por eso es importante desde el punto de vista técnico, no solamente eh, eh, ser un apretadotón y que nos digan un poquito más para allá, un poquito más para acá, centrarte acá. No, no, vamos a comprender lo que se está haciendo, entender qué se está tratando, porque somos parte del equipo que tiene que saber anatomía básica, anatomía radiológica básica y comprender cuál es el fin de este procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pueden decir, mirá, medime esa estenosis, cuánto mide el largo de esa carótida o el transverso de esa carótida, porque tienen que implantar un stent y tienen ciertas medidas y bueno, se agarran de nosotros como parte del equipo y esas cosas las tenemos que saber. Son herramientas, como dice ahí, explotar la información que nos puede brindar el equipo de esta manera y ser útiles en este tipo de procedimientos, ¿sí? Bueno, como dice ahí la diapositiva, vamos a apuntar lo que es lo arterial, o sea, esto va a ser selectivo bajo eco en un principio y después se va a estudiar de modo como el gol estándar en lo que es la arteriografía de cuello, ¿sí? La angiografía de cuello, ¿sí? Y bueno, una estenosis carotídea por una oclusión de calcio, placas de ateroma, eh, son oclusiones crónicas que bueno, impiden el flujo cerebral y todo lo que es más distal, aneurisma, pseudoneurisma, ¿tá? Una disección carotidia, todo esto se puede tratar hoy en día con materiales en intervencionismo, ¿sí? Que bueno, después las ramas, ya sea quién lo trata, si un cirujano vascular o si el radiólogo, imagenólogo, neurointervencionista, eso después escapa de nosotros, pero bueno, junto al médico tratante, en ese momento nosotros vamos a ser parte del equipo para ese tipo de procedimientos. ¿Qué nos va a permitir este tipo de estudios? La angiografía, tener datos, cuantificar datos, ¿sí? Se mide la luz, el flujo, ¿tá? Los tiempos vasculares, si son normales, si son patológicos. Como lo mencioné, el médico nos va a permitir, nos va a decir, medime tal cosa, medime esa estenosis, cuantificámela, dame los porcentajes, y por si tienen que poner un estén más largo, más corto, esas herramientas postproceso que se hacen en el vivo, pero se determinan en un postproceso de la imagen, eso lo tenemos que saber, ¿tá? Por eso es importante entender y comprender qué es lo que se está haciendo, ¿sí? El paciente va boca arriba, se le habla el médico, habla la enfermería, hablamos nosotros, le decimos los efectos del contraste, sensación de calor, ganas de orinar, gustos metálicos, todo normal. El paciente por lo general a veces está con anestesia, que también le explica lo que le va a pasar, si es sedación mínima, si es intubación, o sea, depende la complejidad del estudio es lo que se le va a realizar, pero siempre es importante la comunicación en todo el equipo médico y con el paciente, ¿sí? Eh, bueno, inyección, esto es arterial, o sea, bajo eco, se hacen cateterismos selectivos y se estudian con diferentes parámetros, con determinados parámetros, la carótida estudiar, ¿sí? Y bueno, tenemos para posicionar y que no haya que se mueva lo menos posible, tenemos fijadores, bueno, a veces se le pone leuco, almohadillas, tenemos con una fijación de cráneo, etcétera, ¿tá? Y bueno, no dice ahí, pero bueno, también se puede, todo lo que es de acá para arriba, usamos volúmenes también, se pueden usar volúmenes, ¿tá? El 3D, famoso 3D, que lo vamos a ver más adelante, también podríamos utilizarlo en lo que es a nivel de cuello, ¿sí? Bueno, acá, importante todos los datos esos, después los leen bien, las ventajas y algunas limitaciones de la terapia endovascular, o sea, todo lo que se hace en un angiógrafo, ¿tá? Que se puede angioplastiar con balón, con stent, asociado o no con balón, pero quédense
con lo que dice, con las ventajas lo que son las limitaciones, eso tenganlo en cuenta también, ¿sí? Y bueno, para todo esto vamos a tener nuestra compañía de bomba eyector, ya sea en un angiógrafo o en el mismo block, ¿tá? En un block de algunos sectores van a utilizar bomba eyector. La que tenemos acá es una de estas, en el hospital, ¿sí? Con un cabezal solo, ¿sí? Se diluye el contraste, por lo general es 70-30, 70 de contraste, 30 de suelo, ¿sí? Todo estéril, eso hay que tener la manipulación lo menos posible hasta cierto punto, a veces después hay parte que lo maneja enfermería, y los valores que vamos a manejar, ¿no? El volumen, el flujo y el tiempo, ¿tá? El tiempo lo va a calcular en función de estas dos, ¿no? Cuanto más diferencia haya, va a haber más tiempo, ¿no? Durante ese proceso de contraste, ¿sí? Y también lo que vamos a manejar es la presión que van a manejar ciertos catéteres, que en función de eso también lo vamos a manejar nosotros. Por lo general ya lo tenemos medio prefijado y protocolizado, pero siempre estamos con los médicos al lado y le vamos a decir, ¿te parece tanto con 300 PSI? Sí, ¿tá? Y bueno, el tiempo ascenso también lo manejamos, se da esa función que nos permite de alguna manera de que no haya un 0 a 100, ¿no? De que no inyecte de una, sino que haya una rampa y llegue y ahí largue todo el contraste. Esta es mínimo, ¿no? Son 0,5 segundos, pero a veces la unión del catéter con los materiales de la conexión al paciente también pueden perjudicar, entonces es importante manejar ese tiempo de ascenso, ¿sí? Eso es a modo de información. Lo que importa acá es volumen, flujo y la presión, ¿sí? El tiempo lo va a calcular en función del volumen y el flujo, ¿sí? El tiempo transcurrido de eyección, ¿sí? Y bueno, ya le digo, un unicabezal, por lo general, puede haber algunas con doble de cabezal, que va una con contraste y otro con suero. Y la dilución, ¿sí? La dilución por lo general es 70-30, 50-50, pero por lo general es 70-30, ¿sí? Bueno, y bueno, el paciente está boca arriba, hay un acceso arterial, todo arterial, bajo eco por lo general. Estos pacientes por lo general ya vienen con estudios previos, ¿sí? Ya sea una tomografía, si bien pueden hacerle solamente del cuello, pero a veces le estudian todo, le hacen una angio de todo, ¿tá? Hasta las ilíacas para ver los accesos. Se pide mucho eso también. Tienen en cuenta mucho los accesos a ver si son buenos, ¿sí? Entonces se hace todo el recorrido arterial, llega al callado de la aorta y se hacen sutracciones, ya sea con el paciente de frente, o sea, con el detector de frente o se hacen oblicuas, como lo vimos anteriormente, para despegar los nacimientos de los vasos, ¿tá? Lo que es el callado, lo que es el callado se usa, es un calibre importante, lo que con los materiales, selectivamente, ya sea un pigtail o sea un catéter multifenestado, tiene muchos agujeritos que permite de alguna manera inyectar, eh, desparramar, vamos a decir, mejor el contraste en ese sector, ¿sí? Volumen es alto, 30 a 20 mililitros por segundo, un PSI alto porque es un calibre importante, ¿sí? 30 de volumen a 20 mililitros por segundo, ¿sí? Con 900 PSI y una concentración de contraste 300 miligramos mililitros, ¿sí? Con una dilución de 70-30. Por lo general es eso, ¿tá? Eh, Se le puede pedir al paciente que respire hondo y aguante para que no haya mucho movimiento en ese sector. Y bueno, a partir de ahí después se usan herramientas que permiten no inyectar nuevamente, sino hacer un mapa de lo que ya se hizo en la sustracción. Esto es una imagen por sustracción digital, ¿no? Se inyecta contraste en el momento y la imagen blanca y se saca el hueso, ¿sí? Eso ya lo hemos visto. Se hacen, estos volúmenes se manejan con la bomba que ya la vimos anteriormente, ¿sí? Y bueno, y esto ya es, si bien ya después se hizo el mapa, ¿tá? A partir de la sustracción, se eligió una imagen que quede toda pintada y
quedó la hoja de ruta, ¿no? Del mapa, el road mapping, famoso road mapping, se empieza a caracterizar más selectivo, ¿tá? Con diferentes materiales, cambian los materiales médicos y y se va a tratar la patológica, ¿sí? Hay un acceso a la arteria carótida común a tratar, ¿tá? Ya tiene una oblicuidad el detector de manera de desplegar los nacimientos de los vasos. Y bueno, y acá va lo que ya hemos hablado, eh, comprender y ver todo ese entrenamiento, como todo lo que es radiología, es entrenamiento, el ojo, lo que sea, para ver la patología, para ver dónde está, de qué estamos hablando, en qué sector. Acá el catéter, esta puntita, está selectiva en la carótida común y como vimos, como lo nombramos anteriormente, cómo se pintan las dos arterias, la externa por un lado y que irriga toda la parte de la cara y el sector occipital, pero el ojo entrenado te lleva a ver que no es esa la patológica, sino eh, la carótida interna, que no tiene ramas, vieron que no tiene ninguna irrigación, pero está eh, ocluida o tiene una patología bien cerca de la bifurcación proximal, ¿sí? También hay una oblicuidad para desplegarlas a estas dos, ¿tá? De una oblicuo anterior a la izquierda de 40 grados y bueno, después a partir de esta se realiza un road mapping si es, el enfoque adecuado para tratar, ya se hace un road mapping, no se mueve nada, el paciente no se puede mover, se queda bien quietito. Esto va a servir como hoja de ruta para ser tratada esta patología si es posible, ¿no? Ya desde el punto de vista selectivo, los valores de la bomba que antes mencionábamos para el callado cambian porque es mucho menor, los calibres son menores, no es necesario tanto contraste, tanto flujo, por lo tanto se manejan 12 mililitros a 8 mililitros por segundo con 300 psi, con una dilución de 70-30, 70 de contraste, 30 de suero, con una concentración del contraste de 300 mililitros por miligramos por mililitro. ¿Sí? El iónico hidrosoluble, el Omnipac, que por lo general es el que utilizamos habitualmente. Aspecto a tener en cuenta, dónde está el catéter. ¿Tá? Eso lo que va a generar es que el contraste, como la sangre, se vaya a repartir. Entonces vamos a ver todo lo que es la externa con la irrigación de la cara, como se ve acá en un frente, acá en un perfil, toda la cara, toda la parte occipital, toda la parte parietal, pero vamos a tener la carótida interna también, que no da ramas antes de ingresar al cráneo. ¿Tá? Entonces, tenemos que tener en cuenta los valores de la bomba a utilizar que van a aumentar el volumen y el flujo. ¿Tá? Eso se va a aumentar, tenemos que abarcar toda la región, intentando de que se pueda comprender toda la región. ¿De qué va a depender esto? Del tamaño del detector de imagen. Cuanto más subamos la mesa, más bajemos el detector, más cerca del paciente esté y alejemos detector tubo, como siempre, eso nos va a generar una imagen más cercana, más panorámica, vamos a decir, que nos va a permitir de alguna manera que esté todo incluido, capaz que en una sola imagen. Si no podemos, le haremos en dos, pero la idea es que cuello y cráneo entre toda en una región dependiendo también el tamaño del detector de imagen, ¿sí? Volumen y flujo van a variar un poquito, van a aumentar, el PCI se va a mantener porque el catéter es chiquito, la dilución 70 mililitros se va a mantener y la concentración de contraste se va a mantener. Estos son dos enfoques particulares. Uno es una auricular, o sea, al lado, o sea, el detector va a girar para el lado de la carótida común que se está estudiando, homolateral, y el perfil. Vemos cómo se separa la externa de la interna
como se ve, toda la carótida sin que no tenga ramas, el sifón carotídeo, y bueno, el resto que no entran, no abarca esta región. Y bueno, y vemos la patología, acá chiquita, como que le falta un pedacito, que eso, bueno, se tratará con un balón, balones de algo que se infla en ese sector y aplasta la placa de calcio o lo que sea a las paredes del vaso y tratando de que vuelva a tener un calibre mayor y que bueno, que esa placa quede adherida, ¿sí? O una colocación de stent, ¿sí? También, que es una malla que queda adherida en las paredes del vaso que permiten volver a tener un calibre también habitual, el que debería ser. Bueno, esto es un documento extraído de una página, pero es lo que también se usa y lo tenemos, ¿sí? Cualquier angiógrafo hoy en día que haga neurointervencionismo y vascular tiene herramientas que permiten hacer volúmenes rotacionales del equipo, o sea, el equipo gira durante un determinado tiempo, que a su vez va acompañado de volúmenes y flujos constantes durante todo ese recorrido con bomba eyectora, que eso nos compete a nosotros, con la colaboración del paciente y bueno, con todas las medidas tomadas, que permiten generar un volumen. Y este volumen te permite medir la luz del vaso, el largo, la longitud, si tiene un aneurisma, si tiene una calcificación, o sea, te permite un montón de herramientas y a la vez fusionarla con la fluoroscopía, o sea, ese postproceso que vos haces de la imagen, de ese volumen rendering como la tomografía, la fusionás, o sea, la solapás a la fluoroscopía y permite durante ese procedimiento no capaz que hacer tantas sustracciones o inyectar contraste porque ya tenés el volumen adquirido. ¿Tá? El detector gira y la imagen acompaña con esa fusión. Nos permite ver en diferentes direcciones sin, como dije, sin hacer sustracciones nuevas. Es como un mapa, una hoja de guía para ese procedimiento. O sea, es fascinante las imágenes que permite, los volúmenes que se adquieren y bueno, permite bajar la dosis y bajar la cantidad de contraste. Bueno, en el vivo tenemos herramientas, podemos medir, podemos marcar a la vieja escuela, como marcan a veces, hacen una sustracción y va al médico y marca en el monitor, que lo van a ver en blog, se sigue utilizando, pero tenemos herramientas. En el angiógrafo tenemos herramientas que nos permiten hacer eso y mucho más, y mandar una imagen para adentro, que la puedan ver como referencia. La fusión, como lo nombré hace un ratito, que es fascinante porque te permite eso de bajar el contraste y la dosis del paciente, mediciones de sustracción digital, software de procesamiento que a veces no están incluidas en el paquete del angiógrafo, pero a veces se consiguen licencias que permiten funciones nuevas. Este, y bueno, permitiendo este tipo de cosas, ¿no? La fusión 3D, ¿sí? Esta puntualmente es la fusión de la sustracción, ¿tá? De la sustracción con el volumen de la TC, de la tomografía previa, ¿tá? Eso se puede hacer un postproceso de la imagen, se saca hueso, se pone hueso, se saca la arteria, lo que sea, lo que se intente ver y se fusiona también, se puede fusionar, ¿sí? Son compatibles con los diferentes tomógrafos, este equipo o cualquier equipo, pero también como lo podemos hacer, si bien está esto y es válido, y lo hacemos habitualmente, para las endoprótesis por lo general, también se puede hacer el volumen que adquiere el equipo y fusionarlo con la fluoroscopía también como lo nombramos anteriormente. ¿Tá? Este, Se ajusta automáticamente con el equipo, a medida que se va moviendo, se va rotando el detector y se va viendo la imagen en diferentes planos. Esto acompaña, ¿tá? A veces no es exacto, a veces tenemos de alguna manera que brindar algún ajuste manual, que lo podemos hacer. Y bueno, nos da mucha referencia anatómica de las variantes anatómicas, disminuyendo el tiempo de fluoroscopía, la dosis del paciente y la cantidad de medio contraste utilizado.
Y bueno, y después lo que tenemos las mediciones de su tracción. La importancia de esto, de que abarque toda la región. La punta del catéter, la carótida común, la interna con la externa y todo lo que, o en la mayor parte de la bifurcación del cerebral anterior y del cerebral medio. ¿Está? ¿Por qué? Porque esto se va a tratar, se va a colocar un stent, se va a colocar un balón y a veces puede pasar de que un microcoágulo, un microcalcio viaje y se haga una trombosis. Por eso es importante abarcar toda la región de interés o lo más que se pueda. ¿Tá? Y bueno, tenemos herramientas que permiten eh, cuantificar estos datos. ¿Tá? La estenosis, el porcentaje proximal, distal, la longitud, el largo, todo para colaborar y ver qué materiales van a utilizar. ¿Tá? Mediciones de materiales. Bueno, después bien, lo leen bien, pero la técnica de colocación del stent eh, se hace, va a depender mucho del material que haya en el servicio también, el tamaño de los stent. A veces son pacientes programados o coordinados y ya vienen con un material específico o estiman que van a utilizar ese tipo de materiales. Entonces, bueno, hay un acceso proximal a la lesión, se caracteriza selectivamente, se usan, lo importante acá es de la carótida que se vaya a usar, a, a angioplastiar o a tratar, la oblicua va a ser la del lado de interés, la homolateral, ¿tá? Y perfil. ¿Tá? Se van a manejar con esos enfoques por lo general. La homolateral para desplegarlas, ¿tá? Separar lo que es la externa de la interna, un enfoque así, y los perfiles también ayudan a eso. Abarcar toda la región, si se usa, si se necesita el rotacional de la angiografía, se miden las estenosis como lo vimos, para determinar el material a utilizar. Se pueden utilizar filtros de embolia distal, a eso voy a que suben material, inflan un globito para que no viajen calcios, embolias, coágulos, lo que sea, en el momento de la colocación del esteno, de la implantación del balón para pegar, vamos a decir, las placas de ateromas hacia la arteria. Cuando se desinfla ese balón, a veces se pueden migrar y pueden generar embolias, ¿tá? Eh, un infarto isquémico, ¿tá? Por un trombo. Entonces se utilizan esos dispositivos para que no viajen, o si viajan después arrastran y traen lo que dejó ese tratamiento. Pero bueno, también, ¿qué más? A ver, se avanza el balón sobre la guía, ¿sí? Tiene una presión nominal los balones para inflarlos. Si inflan, se les inyecta contraste para ver qué tamaño tienen. Eso a veces queda documentado también. Lo dejamos documentado con fluoroscopía o guardamos una imagen del vivo. Se puede hacer. Se coloca el stent, ¿tá? Sobre la estenosis, donde se va a desplegar. Se hacen enfoques, pueden variar los enfoques, se pueden generar otras sustracciones. Este, que eso también va a quedar documentado, por supuesto, todo lo que es imagen por sustracción digital queda documentado, la fluoroscopía que queremos guardar también la podemos guardar, pero no queda en el equipo, a no ser que el médico la pida, ¿sí? El médico te dice, guardame esa fluoroscopía, se guarda, ¿sí? Y bueno, después, cuando se queda conforme con el stent utilizado, con el balón para utilizado también para adherir el estén a los bordes de la carótida, se trae ese dispositivo de protección embólica con lo que arrastre para no generar embolias isquémicas, ¿sí? Más distales.
¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Esto es de lo que hablamos de las protecciones embólicas, ¿sí? Se suben guías, balones más distales a la patología y se trabaja con más tranquilidad. Se colocan balones con stent, se implantan los stent y después se arrastra esto con balón para extraer como dice ahí, los microembolizaciones o embolizaciones por calcio, por placas que se liberan de esta implantación del stent, ¿sí? Y esto es un resumen más o menos la angioplastia carotidia, ¿sí? En este caso es una carotida interna izquierda, por lo tanto vamos a hacer oblicuas izquierdas y perfiles. ¿Tá? A partir de esto se puede hacer un road mapping y trabajar sobre el road mapping. A veces sí, a veces no. A veces prefieren trabajar con la fluoroscopía y una imagen de referencia de la patología, de la lesión, con la sustracción. Y con eso se maneja. O si no, a veces te dicen hacemos un road mapping y trabajan sobre eso. Eso depende del médico. Se hace la angioplastia, se hace la sustracción, se coloca una, una colación de sistema de protección de filtro post, o sea, más distal para las migraciones y microembolizaciones que pueda haber, que puedan migrar cosas. Y se coloca el stent, ¿tá? Tiene como dos puntitos que son el inicio y el final del stent, el tamaño del stent, se balonea y se implanta, ¿sí? Y después se hacen controles post implantación del sector de interés y también se hacen todo lo que es distal, ¿tá? Para ver si quedó correctamente, porque después se saca ese filtro y se hacen las sustracciones reales de cómo va a quedar implantado. Por lo tanto, después el final también se hace lo que es a nivel cerebral, ¿tá? La carótida interna vista de un frente y en un perfil. Y que quizás también se hagan las oblicuas, pero ver que realmente la circulación está correctamente. Bueno, eso fue lo que es referido a lo que es cuello, a nivel de cuello de la carótida interna antes de ingresar al cerebro. Lo agregamos, fue un adicional en comparación a otros años, justamente porque hemos visto que la angiografía endovascular ha ganado terreno en este lugar, en este sector, de manera que es- se, les facilita y se están animando, o sea, decir, entre comillas, a hacer este tipo de procedimientos que antes se hacían en blog. Se cortaba se trataba. Ahora se han dado cuenta que este tipo de, de patología también se puede implantar un stent, es mucho menos invasivo, ¿tá? Mínimamente invasivo, y tiene muy buena eficacia, ¿no? Así que lo queríamos agregar esa parte de carótida interna antes de ingresar al cerebro. Pero bueno, también tenemos que hablar de lo que es intracerebral, ¿tá? Las recomendaciones de este tipo de procedimientos siempre vienen con un estudio previo, otros métodos de imágenes, una tomografía, una resonancia, una angiografía previa. ¿Tá? También vamos a hablar de que son cateterismos selectivos de la carótida interna, quizás hasta más selectivo, más arriba del catéter. ¿Tá? Es importante el posicionamiento de la región a estudiar, que no se mueva, habla con el paciente. Esto es más o menos parecido a lo del cuello porque tenemos sujeciones para cráneo y cuello, almohadilla, leuco. Hablamos con el paciente que no se mueva, que no respire en el momento de la adquisición, que no parpadee, que no trague, porque todo eso va a generar artefactos. Es importante incluir toda la región de interés, todo lo más que abarque. ¿Tá? A veces podemos colimar, dependiendo del médico a tratar, pero hasta calota tiene que estar incluida, toda la circulación. La cantidad de imágenes por segundo va a variar en función de la patología. No se estudia la misma manera una trombectomía que una malformación arteriovenosa, después lo vamos a ver bien.
Y herramientas postproceso o durante el procedimiento vamos a tener imágenes por sustracción digital, que podemos aumentar las imágenes por segundo, vamos a utilizar los mapas, los road mapping y herramientas de postproceso, ¿sí? Y a nivel cerebral es importante incluir todos los tiempos vasculares, por lo que ya vimos, porque puede haber patología que si bien en estudio venoso no tenemos experiencia en nuestro servicio, no quiere decir que no se trate. ¿Tá? Hay lugares que se realizan procedimientos venosos. Digo, en nuestra experiencia no tenemos eso de... Por eso hablamos de lo que hemos adquirido durante estos años. Incluir todos los tiempos vasculares, me refiero a esto, ¿tá? Incluir todo lo que es arterial puro de una arteria carótida interna derecha, con la cerebral anterior y la cerebral media bien marcadas, con el sifón carotídeo superpuesto, con la punta del catéter bien selectivo y acá un tiempo ya capilar, ya hay un intercambio arteria-vena y un tiempo venoso. Esto es importante. ¿Tá? Eh, Se da siempre, casi siempre, por lo menos en la mayoría de los casos se dan todos los tiempos vasculares. Es importante documentarlo, que queden documentados, ¿sí? Esto es un estudio completo, un arterial de un frente, un perfil, acá está cortado, pero por la imagen no es que haya quedado cortado, las oblicuas y el perfil venoso, el perfil de la oblicua, el perfil de la oblicua y el perfil de otra frente. O sea, tiene que quedar todo documentado. Acá faltarían los capilares, pero de acá a acá pasó este proceso, ¿no? Este intercambio. Bueno, muy bien. A esto me refiero en los vasculares, ¿está? Incluir todo, todo, todo. Esto se movió un poco, pero incluir eh, arterial, capilar, venoso, todo el retorno venoso, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Bueno, para esto vamos a tener ciertos protocolos ya definidos de los enfoques que vamos a usar, de la región incluida, de algunas ciertas angulaciones que precisamos para el sector anterior, el sector posterior, dependiendo de lo que se vaya a estudiar, y valores de la bomba. ¿Sí? Eso ya como está como protocolizado, ¿tá? Una preparación previa de la bomba, eh, eh, y todo lo que sea el material de nosotros, ya sea cabezal y eso que lo manejamos nosotros, la fijación del paciente y bueno, hablar con el paciente es fundamental, siempre, 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 y hablar con el que esté tranquilo, que se le va a inyectar, contraste, que no parpadee, que no trae, que no respire en ese momento, son segundos, entonces es importante la colaboración del paciente siempre y cuando se pueda, ¿no? Algunos valores de flujo, volumen y PSI, ¿tá? En el callado, entre 20-40, o sea, 40 de volumen y 20 de flujo, ¿tá? 8 de volumen y 5 de flujo en la característica común. Estos son valores más o menos estimados, ¿no? Si bien está protocolizado y tratamos de manejar estos valores, esto siempre va a depender del médico que nos diga, no, mira, ponle tal cosa, o la punta del catéter si quedó muy abajo, nosotros ya sabemos que nos puede lavar y que nos puede sacar la carotida externa. Todo lo que hemos visto, esas cosas las va aprendiendo con el entrenamiento. ¿Tá? Carotida externa 5,3, carotida interna 6,4 por lo general, las vertebrales 7,5, 7 de volumen, 5 de flujo, y subclavia rara vez la estudian, pero puede quedar entre 15 y 16 de volumen y 8 o 9 de flujo. ¿Tá? Lo mayor siempre es el volumen, ¿sí? Se trata de separar, que queden un poco más separados estos dos, justamente para aumentar el tiempo de adquisición, ¿sí? Bueno, imágenes por segundo va a variar en función de la patología, eso lo vamos a ir viendo.
Las malformaciones arteriovenosas, 6 imágenes, aneurismas 3, el cuello 2. Y el tiempo de adquisición para los volúmenes 3D del equipo, el Alpha CT, lo adquiere en 6 segundos. ¿Tá? Lo que quiere decir que en ese tiempo de adquisición el volumen y flujo tienen que estar constantes y no se pueden cortar. Por eso manejamos un 18.3, un 24.4, a veces un poquito más también. Todo va a depender del cateterismo que sea lo más selectivo posible. Y la inyección del medio contraste nuestro por la bomba es manual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros directamente vamos a apretar el botón de la bomba inyectora cuando se adquiera el volumen. ¿Sí? Que en otros equipos está acoplado ya la bomba. El equipo adquiere su tracción y directamente ya inyecta. ¿Sí? El tiempo y el flujo que le hayan puesto a la bomba, ¿no? Pero nuestro caso es manual. Y esto ya lo habrán visto, supongo, la bomba, la pantalla de la bomba, donde nosotros colocamos el 24.4, 6 segundos adquiere a 300 psi y con un tiempo de ascenso, que eso ya también lo hemos visto, de 0 a 5 así no pega el 0 a 100, por lo menos le damos una rampa para que suba el contraste, ¿sí? Muy bien, y bueno, ¿a qué nos referimos con angiografía de cuatro vasos? Bueno, es el estudio de las dos carótidas y las arterias vertebrales, las dos vertebrales, ¿está? Con sus enfoques correspondientes. El frente, el perfil y las dos oblicuas en lo que es las carótidas internas y una posición down y perfil para el sector posterior de las vertebrales, ¿sí? Después le vamos a adicionar lo que son las angiografías 3D, está el volumen reconstruido para el estudio de los aneurismas por lo general, porque es donde van a tratar y van a buscar posiciones de trabajo y demás. Y bueno, esto es lo que es para un estudio diagnóstico, ¿sí? ¿Está? El tratamiento ya, capaz que ya ya se va selectivamente a lo que es, ya se sabe lo que es, ya se va directamente a un enfoque en particular o a una posición en particular para ya directamente tratar, no se hace todo el estudio completo, ¿no? Simplemente se hace, se va a la región de interés y capaz que después de salida, si se implanta algo, un stent en alguna carótida o algo, se hacen controles, pero no se hace todo el estudio completo. Bueno, en una posición de frente del sistema anterior vamos a intentar buscar esto, ¿no? De llevar la pera lo más cercano posible al cuello de manera que baje, ¿ah? Y que el peñasco quede en a mitad de la órbita o por el tercio inferior de órbita, ¿tá? Eso se va a buscar, que sea lo más posible. Logrando eso, a veces la bifurcación, esta se da por encima se da por encima del peñasco. El peñasco a veces genera un artefacto cuando hace la sustracción que es sumar ese endurecimiento, ¿no? De hueso.
y puede generar. No siempre se presta atención en eso porque la resolución del equipo es muy buena, pero se intenta buscar a veces eso, ¿no? Liberar esa región, ya sea con el paciente, ayuda, la colaboración del paciente o buscando la- el detector, llevarlo caudal o craneal para dejar una región libre de peñasco, ¿sí? Es importante manejar todos los ejes, ¿tá? Fijarlo bien al paciente y bueno, en reiteradas veces, como lo he repetido, buscar siempre que no respire, que aguante el aire, que no trague, que no parpadee, porque todo eso va a generar artefacto en la sustracción. Esto es un frente de una carótida izquierda y esto es como sacándole la máscara. Vieron que el peñasco queda por dentro de la órbita y al borde de la órbita y la bifurcación queda por encima. Eso es lo ideal. Y esta posición es la deseada, ¿no? Que quede bien, ni rotada ni inclinada, incluir toda la calota que quedó guardadita un poco, me parece por la imagen no más cortada, pero incluir toda la región de interés, la importancia del catéter bien selectivamente, que esto va a pintar realmente más selectivo la región de interés, ¿sí? Es fundamental. Y esto es un perfil, la importancia de abarcar toda la región de interés, no cortar ni en la parte del frente, del occipital. Si bien el occipital no vamos a tener mucha circulación porque va a pertenecer más al sector posterior, o sea, de la vertebral y la basilar, y es importante incluir toda la región de interés, que no se mueva, acercar lo más posible el detector de imagen al perfil del paciente y bueno, también las medidas de no respirar, no, no moverse, no parpadear, no tragar, ¿sí? Y así es como se ve la punta del catéter, todo el sifón catéterico desplegado y pericallosa y callosa marginal con todos sus ramos, ¿sí? Incluidos. Como les dije, en la parte del occipital no hay mucha circulación porque pertenece al sector posterior. Bueno, las posiciones oblicuas, ¿no? En un frente-frente, bien definido, y las oblicuas van a empezar a girar el detector en la homolateral, o sea, del lado de la oblicua de la carótida a estudiar, si es derecha o la oblicua derecha, la va a desplegar, ¿tá? Va a desplegar este, la salida anterior de la media, ¿sí? Salida anterior y media, dependiendo de dónde quede el peñasco, otro puse craneal o caudal, pero lo importante es la posición de la cabeza, o si no, giramos en forma craneal o caudal el detector para que quede por encima del peñasco. No siempre pasa esto, sería lo ideal, ¿sí? Pero no siempre pasa. Y después tenemos la contralateral, que no tengo imagen, pero esta sería la lateral, ¿no? ¿Cómo queda? La seda anterior, la pericallosa y callosa marginal, nombra esas dos porque son las más grandes, y los sectores de la seda media. Está bien distribuido, que queda bien horizontal, vertical, el M3 horizontal y ya el cortical más, más en una posición diferente. ¿Sí? Y la contralateral superpone mucha información, pero también se tiene que quedar documentada. Esto más o menos 30 grados, 30-35 grados. Si fuera un aneurisma, se obliga un poquito más. Pero es un tema de protocolo. Bien, el sistema posterior. El sistema posterior se estudia. Con la misma posición del paciente, lo que se gira es el detector que se va hacia craneal, hacia atrás. ¿Tá? De manera tal que esta imagen quede con la basilar y la basilar es la cerebral posterior. ¿Sí? Y las vertebrales que van ingresando por el agujero magno. ¿Sí? El agujero magno, ahí viene en el medio entre los peñascos y los peñascos bien arriba, quedan bien limitados arriba y eso, está en un frente, ¿sí? En el, en el frente, ¿está? En el frente se va a ver así, ¿sí? Los peñascos bien arriba y
La cera anterior, la basilar, perdón, con las celares posteriores, ¿sí? A esto, si bien se ve más o menos chicuelo, parece, se le puede hacer algún zoom, ¿sí? El zoom digital, esto se maneja con una panorámica de 12 pulgadas, que es el tamaño mayor de detector de imagen, siempre acercándolo al paciente y subiendo la mesa para que el tubo quede bien, bien distante, tubo detector, pero se puede utilizar a veces un zoom más para el sector posterior, no siempre depende del médico, ¿sí? Bien, esto es un frente, ¿está? Esto es la sustracción y esto es como que le saco la máscara y dejo la anatomía, que es una función de postproceso y se puede ver la anatomía, ¿sí? Y el perfil ya es más centrado, vieron que acá corto la parte anterior porque no interesa, si lo que hago es centrar el detector en la parte occipital, ¿sí? Es como que me interesa más ese sector porque es donde está más irrigado todo el bulbo y el cerebelo y todo ese sector, ¿sí? La misma posición de la cabeza, las mismas indicaciones de siempre, ¿sí? Y esta es la posición, la región que va a quedar comprendida, ¿tá? Este es el acceso de la vertebral, ¿sí? Con el acceso, el ingreso por el agujero magno, ¿sí? Y acá está la pica, famosa pica, ¿tá? Que después lo que podemos hacer, en imágenes de postproceso se pueden ampliar, se puede se puede cambiar de zoom para adquirirlo y se puede aumentar el zoom post proceso de imagen para ver algo en particular. Eso también nos permite el post proceso de imagen. Por eso es fundamental manejar y conocer las herramientas. Y como lo hemos visto, si bien es un tiempo este, arterial ya más tardío, es importante documentar todo el acceso, todos los tiempos como lo hemos nombrado, ¿sí? Bueno, para esto vamos a tener el equipo. No sé si, yo supongo que ya lo han visto por otras clases, pero es un equipo que permite tener la bomba inyectora cerca, de este lado o de este lado. Acá está enfermería, acá está el médico, frente al monitor, un detector grande de 12 pulgadas que abarca toda la región, los comandos y una tablet que también que nos permite tener postprocesos ahí rápidos o funciones rápidas. Mapa, sustracción, cambiar las imágenes por segundo, y, el 3D, la tomografía, lo que quieras. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con esto, nos vamos a encontrar con esto, que es fundamental siempre mirar eh, que quede bien los corrugados del carro de anestesia, a veces son pacientes complejos, que vienen con intubación o lo van a intubar, entonces tenemos que corroborar que nada choque, que nada pegue en el momento de adquirir un volumen, por ejemplo, porque el equipo arranca y no para, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta todo lo que es a la vuelta el monitor, si no chocamos el monitor. A ver, lo digo porque lo hicimos, porque en el ensayo horror nos pasó cosas colgadas, pegotes, eh, campos que quedan a la vuelta del paciente, todo lo que sea que pueda generar artefacto, interferir en la imagen, es fundamental chequearlo antes, ¿sí? Siempre. O sea acá, sea en block, ¿está? En block le va a pasar que el arco no pasa por abajo porque choca con el soporte. Bueno, eso tiene que corroborarlo antes, mirar, bichar, subir la mesa, correr la mesa, ver el carro de anestesia, lo que sea. Eso tienen que corroborarlo siempre, ¿sí? Sea en block o sea en un área de intervencionismo, ¿sí? Es fundamental chequear todo eso. Los corrugados, como lo nombré, que sean largos, se los pegan en los costados con leuco. Se prepara, se hace un frente y un perfil antes de arrancar el estudio para corroborar de que nada enganche. Y esta es justamente para que vean bien lo que es la bomba eyectora, más que nada lo que usa esta imagen, que es larga, que tiene como un cabezal largo, que eso va con un conector a la bomba y al paciente, y eso también hay que chequearlo de que no quede tirante, porque eso después
Se puede salir el introductor del paciente, que es un aparatito que va adentro de la arteria, ¿sí? Y donde se pasan materiales, ¿sí? Todo se tiene que corroborar antes de arrancar el estudio. ¿Tá? Hablar con el paciente, hablar con la enfermería, hablar con el médico, la distribución en la sala, hay más gente circulando, hay cosas colgando, hay presurizados, que son estos sueros que gotean con un flujo constante, eh, hay un monitor grande, hay un carro de anestesia atrás, hay gente que circula a veces, hay que checar la radioprotección, entre todo esto hay que proteger el personal, que a veces entra, sale, entra sin chaleco, no entra sin chaleco, pausamos la fluoroscopía, o sea, tenemos que chequear y supervisar todo, porque nosotros no somos el personal capacitado para manejar este tipo de fuentes, ¿sí? Bueno, y después lo que tenemos es, además de todo de las frente, las oblicuas y el sector posterior, en posición tau y perfil, vamos a tener el volumen que adquiere el equipo. En este caso, hay un paso a paso que nos permite el equipo que nos dice, bueno, posicionate de un frente, posicionate de un perfil, eh, bueno, hay que chequear la bomba, los parámetros de la bomba, conectar al paciente, ya lo otro ya lo vimos, todo lo de alejar eh, corrugados y demás. Bueno, estamos preparados para inyectarlo durante 6 segundos. Sí, bueno, y ahí preparamos, bomba por un lado, equipo pedal por otro y se adquiere el volumen. Para esto se genera esta imagen que ya la puse en otra diapositiva, pero es el volumen. ¿Tá? Que esto se puede procesar, se puede cambiar de color, se puede recortar, se pueden hacer mediciones. Esto, por ejemplo, esta pelotita que ven acá es un neurisma. ¿Tá? Esto acá es el sifón granillo proyectado de frente, superpuesto. ¿Sí? Y como en el perfil se ve el sifón carotidio desplegado con la oftálmica conocida, con la pericallosa y callosa marginal, eh, y el aneurisma grandecito acá. ¿Sí? Y esta, bueno, es una posición que nos permite tratarlo, en el caso de que haya material, a veces es diagnóstico y se planifica, y a veces hay diagnóstico y hay material y se trata en el momento. ¿Tá? Entonces, en este caso, si no recuerdo bien, se trató enseguida porque había material para embolizar, que se llama embolizar es taparlo de alguna manera a ese aneurisma, sacular, en este caso, eh, y se le colocaron ciertos materiales para embolizarlo, ¿tá? Dejarlo por fuera, ¿no? De esa circulación, ¿sí? Este paciente ingresa al servicio con una hemorragia, un ACV hemorrágico, o sea, un sangrado activo de ese sector, ¿sí? ¿Qué más para decir? Bueno, como dije, se pueden se hacen mediciones del cuello largo para determinar ciertos materiales a colocar. Y otra cosa importante es esto, es una camita con el dibujito del arco del angiógrafo. Bueno, esto nos permite llegar a una posición, te lo puse a propósito, ¿tá? Esta posición de trabajo, esta posición del equipo, permite, llegando a esta posición, nosotros vamos a lograr esta imagen. Cuando hagamos una radiografía que hace el médico, va a lograr esta imagen que le permite trabajar tranquilamente y permitir tratar a este aneurisma con esta posición, ¿sí? Porque es lograda. Esta oblicua con caudal de 33, el equipo la permite hacer, porque a veces es tanta la oblicua que no la logra hacer, entonces hay que buscar otra posición, pero esta la permite hacer y permite ser una imagen muy clara para tratar, ¿sí? ¿Quedó claro? Y bueno, nos encontramos con muchas cosas. Después con herramientas diferentes. Esto es un, un volumen, un 3D que adquirió el equipo con esto, que es un clip. ¿Tá? Este paciente tenía un aneurisma,
lo cliparon, le pusieron un clip, ¿tá? Un clip en el aneurisma, que ese dispositivo, si después que lo adquiere el equipo, lo deja ahí marcado, ¿tá? Eh, Permite esto, cambiarle de color, hacer ciertas mediciones, dejar el cráneo de fondo, una imagen de referencia, permite hacer mediciones, un posible colocación de un stent, eh, el transverso, todas las mediciones que quieras las podés acá, le haces captura, o sea, le dejas documentado estos cambios que vos hiciste. Esta imagen puede servir para fusión, ya lo hemos nombrado. La fusión nos permite no adquirir sustracciones nuevas, sino que solaparla y sumarla y fusionarla a la fluoroscopía. Y bueno, o si no, bueno, se hace un diagnóstico y se busca material, porque no siempre está, ¿no?, en el servicio, o es un material caro, o es un recurso de amparo, o hay que hacer tramitar cosas al Fondo Nacional de Recursos para lograr que este paciente se haga este tratamiento. Entonces todo esto queda documentado y todos los cambios que hiciste es importantísimo guardarlos. ¿Está? Con esta fotito hace como una captura de los últimos cambios que vos hiciste. ¿Sí? Y bueno, esta es lo real, lo que vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar imagen, un volumen adquirido y trabajado que nos permite fusionarlo y tratarlo con estos negritos que ven que son los coils, es material que se rellenan los aneurismas. Vamos a tener una imagen de road mapping, ¿tá? O sea, se hizo una sustracción y se hizo un mapa de guía que, que sirvió esta posición de trabajo. Llegamos a una posición de trabajo tal que el equipo la permitía hacer, entonces quedaba desplegado ese cuello del aneurisma y se trató, se hicieron ciertas mediciones y todo el material, o sea, los parámetros electrofisiológicos del paciente también están incluidos en la pantalla, en el layout, o sea, la división de monitores del equipo, y con todo esto los manejamos. Parece mucha información, pero es entrenamiento. Bueno, siguiendo un poco el paso, vimos cuello, vimos los enfoques que realizamos a nivel de cuello a nivel cerebral. Ahora lo que vamos a empezar a ver es cada tipo de procedimiento un poco más en detalle, general, pero un poco más definido, lo que es el ACV isquémico y el hemorrágico. ¿Tá? A nivel de el ataque cerebrovascular, ya sea general, es la segunda, como dice ahí, la segunda causa de muerte en el Uruguay. Y bueno, los pacientes que sobreviven generan una grande, quedan con grandes secuelas, ¿no? La unidad de ACV del Hospital de Clínica brinda un servicio para este tipo de pacientes, y un programa de neurorehabilitación, ¿sí? Entonces se tratan en un sector y cumple funciones clínicas, diagnósticas y, bueno, y tratamiento en el centro cardiovascular, ¿sí? Eh, por lo general, el porcentaje predomina el ACV isquémico un 70% y el hemorrágico un 30%, ¿sí? No todos los del 30% son tratables, ¿sí? Después vamos a ver que ciertas características tienen que estar incluidas para que sea el paciente candidato a un procedimiento, ¿sí? Bueno, esta diapositiva habla un poco de la diferencia, cómo son los tiempos para diagnosticar y tratar un ACV hemorrágico y un isquémico, ¿sí? Desde el punto de vista inmediato, se evalúa el tipo de sangrado en el hemorrágico, eh, entra en la unidad de stroke, ¿tá? Se hace un drenaje, una descompresión del sector del sangrado, ¿sí?
Y a mediano plazo se hacen estudios angiográficos, buscar la causa y prevenir resangrado. En el isquémico se activa el código stroke o el ictus, ¿tá? Que hay un tiempo, una ventana terapéutica que tiene que definirse lo antes posible para que ese paciente sea candidato a hacerse el tratamiento. Revascularizar, también la unidad de stroke, se le hacen estudios angiográficos, ya a veces los pacientes ya vienen con una tomografía previa, donde se constata el ACV isquémico, y bueno, prevenir posibles nuevos ACV isquémicos, ¿sí? Bueno, los porcentajes son estos, más o menos, han aumentado quizás un poco más el ACV isquémico y cómo se ve el hemorrágico en un corte axial de cráneo, cerebro, cómo se ve el isquémico, ¿tá? Vamos a hablar del ACV isquémico, en este caso. Bueno, hablando un poco de los ácidos isquémicos, una de las herramientas para tratarlos, cumpliendo ciertos criterios, que después lo vamos a ver en las diapositivas próximas, es la trombectomía mecánica, ¿sí? Capaz la han escuchado en algún momento. Es una técnica que a veces es combinada, eh, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero la idea es que dentro de un criterio de horas, de un tiempo aproximado entre las 4,5 a 6 horas, el paciente, cumpliendo ciertos criterios, es candidato a realizarse este tipo de procedimientos. El objetivo de esto, como dice ahí, es evitar el infarto en aquellos tejidos que se encuentran en penumbra isquémica y extender la ventana terapéutica, ¿sí? Es una técnica que continúa avanzando, que surgen nuevos materiales, que surgen nuevas combinaciones, pero la idea, el fin es ese, achicar, o sea, dentro de un parámetro acotado, se le realiza la tomografía al paciente, se diagnostica, es candidato, o bueno, se suena angiógrafo, se tapa y bueno, lo que se busca en esta importancia del ACV, en este caso el isquémico, es porque hay una alta mortalidad, ¿tá? Y la importante discapacidad y elevado costo sanitario que quedan estos tipos de pacientes, ¿no? Una rehabilitación importante, con mucha fisioterapia mucho tratamiento extra, no solamente a nivel familiar, ¿tá? Porque es una persona que capaz que tiene que dejar de trabajar, pero es un costo altísimo en todo sentido, ¿tá? No solamente económico, ¿no? Sino emocional también, obviamente es fundamental este tipo de pacientes como quedan después de una CB. Es un porcentaje muy alto el de origen isquémico, estamos hablando de los 70-85%, y para que tengan una idea, uno en 6 de hombres y uno en 5 de mujeres mayores de 50 años puede sufrir un ACV isquémico, o sea, es altísimo el porcentaje, ¿tá? El 15% de los pacientes con ACV isquémico pueden ser sometidos a trombectomía mecánica, el resto no, porque ya la penumbra, ya el infarto ya avanzado. Y bueno, hay estudios específicos de resonancia que pueden llevar a incluir este tipo de pacientes, pero no está en discusión todavía. Lo claro es que pacientes candidatos cumpliendo ciertos criterios, que lo vamos a ver más adelante, eh, están dentro del tratamiento de ácido isquémico, dentro de este estudio particular que se llama la trombectomía mecánica. Esta terapia de reperfusión, o sea, de eliminar ese coágulo, sacar ese coágulo y que haya una reperfusión sanguínea, se da por trombólisis sistémica, o sea, por la inyección de RTPA, que se realiza con otra forma, es una forma recombinante del activador tisular del plasminógeno. RTPA activa la conversión del plasminógeno en plasmina, catalizando la degradación de fibrina a fibrinógeno, fibrinólisis y la disolución del coágulo, ¿tá? Ayuda a disolver ese tipo de coágulos que está ocluyendo ese vaso, ese gran vaso, y junto a la terapia endovascular, o sea, la desobstrucción del gran vaso intracraneano mediante trombectomía mecánica, que es una modalidad de aspiración, y también, porque a veces hacen aspiración de ese sector
donde está el coágulo, y o implantan un stent y lo retraíble, un stent retraíble y autoexpandible. O sea, lo que hacen es enganchar, vamos a decir, el coágulo y traerlo tromboaspirado también. A veces es una combinación de ambas, aspiración y stent autoexpandible. ¿Está? Quédense con eso. Y nada más. Bien, perfecto. Bueno, eso, si son todos los pacientes candidatos a eso, vamos a ver que no, cumplen ciertos criterios. Bueno, para que estos pacientes sean candidatos, ahí tienen que cumplir ciertos criterios. Estos criterios son amparados por el Fondo Nacional de Recursos. Cumpliendo estos criterios, el, eh, el gasto sanitario, vamos a decir, tiene una cobertura del fondo, ¿no? Esto es un tema económico también. No todos son candidatos, ¿tá? No todos estos pacientes se realizan con una cobertura gratis, ¿no? Entonces tienen que estar incluidas dentro de los 18 a 90 años, independiente del sexo, una escala de ranking previa del ACV de 0 a 1, esa escala que evalúa el estado funcional discapacidad, el ACV isquémico por oclusión de la arteria carótida interna intracraneana o sector proximal de la arteria, arteria cerebral media hasta el sector M1. Escala de Niche es una escala clínica y pronóstica de severidad de la ACV, ¿tá? Tiene que ser mayor o igual a 6. El sistema ASPECT, ¿tá? Es un sistema de clasificación para evaluar signos de isquemia precoz en TC, hipodensidad, en pacientes con ACV isquémico agudo de circulación anterior. Reduce variabilidad interobservador menor a 6 mal pronóstico. El ASPECT tiene que ser mayor o igual a 6. El tiempo entre inicio de síntomas de punción menor a 6 horas. Estos criterios pueden ser discutidos también en forma individualizada. Ahí se toman, se juntan médicos, como una junta médica rápida entre neurólogos, neurocirujanos, radiólogos, y bueno, a ver si lo pueden incluir dentro de ese criterio. ¿Tá? El tiempo entre la TC y punción eh, menor a 90 minutos, ¿sí? En la TC, la angio-TC, se evalúa la circulación colateral. Si es buena, se puede aumentar la ventana terapéutica en pacientes individualizados. Puede haber un aumento de la ventana terapéutica hasta 24 horas demostrado por imágenes. Esto puede ser, por ejemplo, por resonancia magnética. ¿Tá? Estos criterios son evaluados, a veces hasta en forma individualizada, por los médicos, pero muy precozmente, ¿no? Eso se tiene que resolver ya para que sean candidatos a este tipo de trombectomías, este tipo de tratamientos, ¿sí? Bueno, las tareas del licenciado, en este caso, ya sabemos que viene un paciente, ya sabemos que está el paciente en el tomógrafo con un código ACV y nos van subiendo y bueno, ya nos vamos preparando. Lo que es sala, lo que es equipo, las funciones del equipo, probar si funciona la sustracción, probar si andan los movimientos de la mesa, probar si baja o sube el detector, probar si funciona el pedal, los materiales para posicionar al paciente. Este paciente va a venir con una desviación de rasgos, puede generar un poco de resistencia, sabe lo que está pasando, es importante la comunicación, hay momentos de tensión, o sea, es un rato que quizás capaz que demore 15 minutos, media hora el procedimiento, pero es un momento tenso para todos. ¿Ah? Cuando realmente hay un destape de ese coágulo y se ven enseguida los cambios de rasgos físicos del paciente, es gratificante. Pero durante el procedimiento hay resistencia, hay movimiento, hay que pedirle que por favor que colabore. A veces se habla con anestesia, o ya viene con anestesia este paciente, pues ya pasó por el tomógrafo. Bueno, manejar nosotros lo que es bomba inyectora, en el caso que sea necesaria, por lo general, o a veces manejan inyecciones manuales, ¿sí? Y en nuestro caso, fundamental que quede todo documentado, ¿sí? Fundamental que quede todo documentado el momento de función
para determinar los tiempos de avance del procedimiento y las imágenes por segundo adquiridas y documentadas con todos los tiempos vasculares tienen que quedar documentados. Recuerden, como hablábamos anteriormente, es un estudio que es amparado y es cubierto, cumpliendo los criterios anteriores que vimos, por el Fondo Nacional de Recursos. Esto se cobra, ¿sí? Así que es gratificante cuando hay cambios importantes en la rehabilitación de ese paciente a nivel familiar, por supuesto, fundamental, pero desde el punto de vista sanitario, realizarle este tipo de procedimientos, lo que es la trombectomía mecánica, genera como disminuye los gastos. ¿Tá? Si bien es costoso el procedimiento, pero lo que puede haber generado en la rehabilitación de ese paciente es mucho más caro. Por eso es fundamental manejarlo dentro de ciertos criterios que lo vimos anteriormente. Bueno, después que se va, que el paciente está acostado y está todo preparado como arrancar el estudio, se suben vía femoral o radial, rara vez lo han hecho radial, siempre femoral, se hace todo el recorrido, eh, la circulación arterial y se llega al callado, se pueden hacer oblicuas, todo lo que vimos, las homolaterales, contralaterales, para separar la carótida externa de la interna, se va hasta la región, ya se sabe de antemano dónde es la oclusión, ya hay un estudio previo que es la tomografía y bueno, se va realmente selectivo a la zona de interés. ¿Tá? Se hace un arterio de control para ver la oclusión. ¿Tá? En este caso, por ejemplo, para que tengan más o menos como una guía, hay un stop en la cerebral media, en el sector M1. ¿Tá? Hay un stop, hay un realce arterial tardío, ¿tá? Por eso es importante verlos todos los tiempos vasculares y hay un área desnuda de parénquima no perfundido en fase venosa, o sea, no se deja correr la sustracción y se ve que no hay avance del contraste, ¿tá? Por lo tanto tampoco hay avance de la sangre. Ahí es donde se ve, acá es una clara imagen en un frente de una trombectomía mecánica, de un stop para candidato para hacerse la trombectomía mecánica, ¿sí? En la zona de obstrucción. Bueno, después que vos se hace una sustracción y se ve la zona de stop, en este caso también, no es la imagen, no es parecida a la imagen, es parecida a la imagen anterior, pero no del mismo lado. Acá hay un mapa ya. Hubo previa una sustracción que da un stop de señal media, de este lado, en comparación al lado derecho, en una posición frente. Lo que se puede hacer acá es centrarse en la región de interés con un zoom, quizás, ya centrado en la zona de interés. Y se usan los mapas como guías de materiales para colocar microguías, microcatéteres que van a pasar la zona de oclusión y van a inyectar de manera manual para ver la circulación distal al trombo, ¿sí? Después lo que se hace, por lo general, es combinar las técnicas. Se puede aspirar, tromboaspirar, este, y, y colocar stent retriever, que se llama solitario, y ambas. O sea, colocan el stent, esperan un determinado tiempo, 5 a 10 minutos, que actúe esa adherencia en el coágulo y aspiran con una jeringa grande de 60 centímetros cúbicos. Y ahí hacen una arteria de control, miran a ver si trajo el stent coágulo y hacen arterios de control. Y así sucesivamente 2 o 3 veces para realmente evidenciar de que nuevamente hay circulación. Esa es la técnica combinada, depende del médico a tratar, por lo general manejan esas dos técnicas combinadas, ¿tá? Stent y aspiración, que se llama solumbra la técnica. En modo dibujito animado, como pasa el material, engancha el stent, pasa el material, la guía, el stent se abre y se aspira. Se aspira junto al stent después de determinado tiempo.
Y esto es la realidad, ¿no? Esto es lo que encontramos, aspirando con jeringas grandes, 60 centímetros cúbicos. Hay bombas para traer de forma homogénea esa aspiración, pero no tenemos. Se usa manual, una jeringa de 60 centímetros grande y aspira. Acá se ve el stent con coágulos, todos estos coágulos, todo esto está en el sector de M1, está tapando la arteria, ¿sí? Teniendo como una secuencia, sería una sustracción. Vieron acá donde está el catéter, ¿no? Cómo se inyecta la cartilla externa y la interna del tronco común, ¿no? De la cartilla común, ¿sí? Esto es importante a veces, los tiempos a veces hacen de que no se pueda subir más y ya directamente los materiales se suben desde acá haciendo todo el recorrido, ¿sí? Por eso también lava, vamos a decir, la cartilla externa. Pero bueno, la oclusión está acá, claramente, en el sector M1, ya directamente con un mapa de la región de interés, se suben guías y microcatéteres y microguías, se hacen arterios de control distal con microcatéteres a la zona de oclusión, se sube el material, que son los stent, se espera determinado tiempo y se tromboaspira. ¿Tá? Eh, y se hacen arterios de salida, mejorando la perfusión cerebral. Junto a medicación después va a mejorar. ¿Sí? Después lo que se hace son enfoques, cuando realmente ya se tiene lo logrado, el objetivo, se hace enfoque frente, el lado oblicuo hacia el perfil, y a veces se puede complementar la otra carótida interna con enfoques de frente y perfil. El sector posterior por lo general no se estudia. Digo, el enfoque, el objetivo era este, ¿sí? Pero de complemento se puede realizar la otra carótida. Bueno, lo anterior fue del ACV isquémico, ¿tá? El tratamiento de la trombectomía, ¿tá? En el caso ahora de los hemorrágicos, vamos a hablar un poco de los aneurismas en mayor profundidad, porque es lo que más se ve, y las malformaciones que también a veces se hace diagnóstico y a veces se hace tratamiento dependiendo de la región y el material que haya en el servicio. Aneurismas en diferentes sectores, predominan los saculares en diferentes sectores que lo vamos a ver, la forma, ver el cuello con relación a la arteria, al vaso que lo nutre, ¿sí? Tenemos el vaso de referencia, esto es como una imagen que nos da el equipo y podemos determinar el tipo, el volumen, el largo, el ancho, el tamaño del cuello, el acceso al sitio, ¿tá? Si se puede tratar endovascular, ¿tá? Los vasos de referencia, quién lo nutre, sus ramas secundarias, todo eso nos puede determinar el volumen adquirido del 3D. ¿Tá? Muy bien, tipo de ubicación, predominan los saculares, en un mayor porcentaje del sistema anterior, mucho menor en el sistema posterior, la unión de la comunicante anterior predomina, hay mayor porcentaje en relación a la arteria cerebral media. Y eso se va evaluando. Se hace el diagnóstico, se hacen los enfoques correspondientes con las imágenes por segundo correspondientes, 2 a 3 imágenes, por general son 3 imágenes por segundo, ¿sí? Los aneurismas, frente, lados oblicuas, el perfil, se estudia el sector posterior con posición TAM y perfil, se hace el estudio de los 4 vasos completos con la colaboración del paciente, todo lo que vimos anteriormente. Eso es exactamente igual. Y a partir de ahí el médico evalúa si junto a otros médicos, ¿no? Porque esto lo hace un neurocirujano, que hay neurocirujanos del hospital que trabajan en endovascular, en intervencionismo, y después se evalúa, diferentes cátedras evalúan si puede ser quirúrgico o endovascular el tratamiento, ¿tá? Dependiendo de la zona, del material, de lo que haya en el sector, ¿sí?
Cuando es endovascular, uno de los una de las posibilidades que se pueda manejar es sin implante de coil, que son materiales que se va rellenando el aneurisma y va generando como que no ingresa sangre y no empieza a disminuir la circulación y se forma como un coágulo. ¿Tá? Eso va a depender mucho del el ancho del cuello. Si amerita rellenarlo con coil, se puede porque el cuello es menor que el tamaño del aneurisma. Cuando el cuello es muy ancho, se buscan otros procedimientos, otros tratamientos. Pero quédense con eso, que hay materiales que son coils, que son como un metalcito que van rellenando ese sector para disminuir el flujo en esa región. Esto es una imagen sin sustracción del material de relleno de ese aneurisma. Y esto, que yo creo que ya lo vimos en otra diapositiva, son los implantes de clips. Este paciente fue a Block, fue quirúrgico, se le pusieron clips en el aneurisma y después se hace un- una arteriografía de control para ver si quedó todo correctamente. Y bueno, se da en menor proporción, pero este es el sector posterior, la basilar con las cervicales posteriores y se trata un aneurisma en esa región. Este es el volumen que adquiere el equipo, está el 3D, y a partir de ahí se hacen diferentes, esto es acompañado a la bomba inyectora que vimos, al tiempo de adquisición del equipo, a los 6 segundos, manejando volumen, flujo constante durante esos 6 segundos, la colaboración del paciente que no respire, que no trague, que no se mueva, es parte muy fundamental porque a partir de este volumen se van a tomar medidas, se va a medir el cuello, si es más largo, si se va a colocar coil, si se va a manejar lo que son stent, que se llaman diversores de flujo. Todo eso va a ser medido con exactitud por el médico. Nosotros colaboramos con esas mediciones, a veces mostramos, hacemos mediciones y las mandamos para dentro de la sala, porque a veces el postproceso es afuera de la sala. Entonces es bueno manipular y manejar anatomía siempre y bueno, este tipo de herramientas que permite el equipo que son fundamentales para este tipo de tratamiento que son los aneurismas. ¿Sí? Y esta es la imagen que nos brinda, ¿tá? Nos permite moverla, cambiarla de color, recortar, medir este sector, el cuello, el largo, el transverso, cambiar filtros, cambiar el brillo, contraste, ver en diferentes ejes, centrarlo en la región de interés, buscar una posición de trabajo, buscar una posición de subida de sistema, de implantación de cosas. Todo esto nos va a permitir el volumen adquirido, que siempre va acompañado, de acá no aparece, pero es como una camarita que haces una captura y lo que te permite es guardar esa información que vos le brindaste al equipo. Y a partir de ahí vos mirás toda la documentación que guardaste y decís, mira, en esta posición la quiero lograr, esta posición que dice acá, quiero que el equipo me la brinde porque yo sé que ahí subo o implanto el stent. Entonces todas esas posiciones nos van a permitir facilitar el trabajo durante el- el- el procedimiento. A esto me refería con posición de trabajo, una posición que se puede lograr con el equipo, y a partir de ahí se hacen arteriografías, se puede fusionar esta imagen, ¿sí? Se pueden hacer zoom sobre esa imagen, pero nos permite ver con el mapa. A partir de una subtracción se hizo un road mapping de la región, todo nada se mueve, todo queda fijo y se puede implantar todo tipo de materiales ahí. ¿Tá? En este caso se colocó un stent, ¿tá? de proximal a distal, dejando por fuera el aneurisma, que se llama diversor de flujo. Cumple esa función, desviar el flujo sobre el aneurisma.
¿tá? Porque el cuello es mucho más ancho y no permite, o sea, realmente permite meter materiales acá, materiales como los coils, pero se les escapa por el cuello muy ancho. Bueno, cuando se implanta el stent, ¿tá? En esa, la diapositiva anterior, que es el que va a desviar el flujo, ¿tá? Que es este que estamos viendo acá, en diferentes posiciones, se hace una tomografía con contraste de salida, el mismo equipo. ¿Tá? En el nuestro se llama Alpha CT. ¿Tá? Lo que nos va a permitir es, con materiales que ya están ahí, con los catéteres que están ahí, inyectar de manera manual, pero lo ideal sería con bomba, ¿tá? Una ilusión al revés, o sea, 80 de suero y 20 de contraste para no generar artefacto en el sector de, porque esto tiene metal, para no generar artefacto en esa zona, que se pueda ver bien la implantación de ese stent. Se inyecta contraste durante 15 segundos que demora en girar el equipo en esa tomografía, inyectando contraste de la bomba para que se pinten los vasos y ver cómo se implantó ese stent, ¿tá? Que es lo que estamos viendo acá chiquito. A estos ejes los podemos ver, lo podemos ver a lo largo, el transverso, la luz del vaso, se puede ver en diferentes posiciones. ¿Sí? Demora 15 segundos y bueno, más o menos para que en ese tiempo transcurrido de los 15 segundos manejamos 30 de volumen y a 2 mililitros por segundo. Así que ahí nos da los 15 segundos que demora el recorrido del equipo para adquirir esta tomografía que se llama Alpha CT en nuestro caso. Bueno, lo anterior fue para aneurismas y ahora vamos a entrar en lo que son las malformaciones de arteria venosa. Por último, se da con mucho menor frecuencia, por lo menos en nuestro servicio, el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, de esta patología. Es una compleja malla de arterias y venas malformadas unidas por fístula. Tiene una presencia de flujo elevado y pulsátil y una ubicación supra e infratentorial. La presencia de flujo elevado y pulsátil nos va a diferenciar la cantidad de imágenes por segundo que vamos a utilizar. ¿Sí? El material utilizado son como muy parecido a la gotita, o sea, hay una adherencia importantísimo en esa zona, por eso es importante llegar en forma muy microselectiva a la región de interés. Ya cuando se puede hacer endovascular, no siempre es endovascular, puede ser quirúrgica. Histroquil y Onyx son los materiales utilizados habitualmente. Esto es un frente, esto es un perfil de la zona, de la malformación, se hace lo mismo enfoque con la diferencia que son 6 imágenes por segundo. ¿Tá? Frente, perfil y ambas oblicuas. ¿Sí? Selectivo, está la punta del catéter en un frente, como se ve, eso ya lo hemos visto. Y es importante ver la patología, ubicar la patología. ¿Sí? Enfoques oblicuos, también, a veces un poquito más de oblicuidad, entre 40 y 45 grados, ambas oblicuas. Y esto es uno de los parámetros que nos permite el equipo, ¿sí? Que se llama tiempo hasta el pico, que nos permite ver la velocidad de flujo. ¿Sí? No siempre he utilizado, pero es una herramienta que la tenemos y a veces la mostramos a los médicos en este tipo de patología que con mucho menor frecuencia, que nos permite ver el tiempo arterial y relacionarlo con el tiempo venoso y cómo esa unión entre arteria y vena tiene un flujo mucho mayor, que no es el mismo de la perfusión del tiempo capilar, ¿sí? O sea, corre mucho más rápido, pasa más a la circulación venosa más rápido. Por eso hay una patología ahí que se puede ser tratada endovascular, ¿sí? Y bueno, el rol licenciado, como para finalizar, el rol licenciado en imagenología en todos los procedimientos endovasculares que hemos hablado, conocer el procedimiento, ejecutar protocolos, estamos protocolizados,
tenemos material ya destinado para neuro, para vascular, periférico, para cateterismo, o sea, sabemos recurrir, conocemos la sala, sabemos dónde está el material, quizás podemos o no saber eh, tipos de catéteres, pero sabemos que si nos piden algo de neuro, sabemos a dónde recurrir y mostrarle al médico, a enfermería, colaborar, siempre colaborar con el equipo de trabajo, a veces somos pocos, a veces en una urgencia, en un retén, somos enfermería, son dos de enfermería, el médico, que a veces está colaboración de enfermería y nosotros, hay mucho material en la vuelta, presurizado, la colaboración del paciente, anestesia, ¿tá? Importantísimo para nosotros asegurar la posición de la cabeza, hablar con el paciente, los efectos de contraste, armar la bomba, ¿tá? Manejar los parámetros de la bomba, este, siempre asesorado del médico, pero a veces el tiempo ya nos da la confianza de manejar ciertos parámetros que ellos ya saben que nosotros lo sabemos, ¿tá? El procesado de las imágenes, el documentado de las imágenes, ¿tá? Y fundamental, como lo mencioné anteriormente, la colaboración y el trabajar en equipo es fundamental, ¿sí? Y bueno, por ahí les dejo un poco de bibliografía de Canon, un capítulo del Merrell y algunos eh, en YouTube están algunos para la tromboaspiración, algunos videos. ¿Dale? Que pasen bien, saludos.